Si baja la pobreza en tu país, desde luego lo que hay que hacer es lamentarlo, evidentemente, sobre todo cuando el gobierno que estaría articulando estas políticas es de un fascista irredento como Javier Milei. Why are you gay? Dice, hermoso la de puteada de cucas que va a comer el africano esta semana. La tienen adentro, hijo de puta. Bueno, esto es a partir de los datos de que en Argentina habría bajado la pobreza. Esto por lo visto, según hemos escuchado a Juan Ramón Rayo, es algo que ha descolocado a mucha gente de izquierdas que ha intentado buscar relatos alternativos, ¿no? Realidades especulares a partir de la cual encontrar una narrativa que pueda encajar en que Javier Milei es un hijo de puta y todo lo que hace está mal y que haya bajado la pobreza en Argentina, ¿no? Entonces, la izquierda ahora mismo pues está en un proceso de reconciliación de la narrativa de que ha bajado la pobreza, que no gusta, ¿no? Eso es la realidad, es un dato y demás, y luego está la parte en la que el presidente del gobierno es un liberal fascista homicida como Javier Milei. Entonces, conciliar estas dos cosas es complicado, es difícil, y entonces pues vamos a ver los ejercicios de creatividad, que a mí siempre me parece muy importante porque la creatividad es uno de los grandes valores del ser humano. Vamos a ver la creatividad que despliegan algunos a la hora de justificar esto. Vamos allá. ¿Qué es? ¿Una especie de dato mata relato? Claro, a lo mejor una buena sería que, claro, en Argentina hay menos pobres porque Javier Milei odia a los pobres. Javier Milei quiere exterminar a los pobres, ¿no? Y eso al final es malo para los pobres, ¿no? Mis dos fobias son la pobreza y la normalidad. No podría ser se le puede dar la vuelta a ese concepto también, ¿no? Lo digo como yo voy lanzando ideas. Todos los que estéis en los comentarios, si queréis también vosotros poneros creativos a la hora de buscar relatos alternativos para poder encajar estos hechos, la bajada de la pobreza, como algo negativo. Como tipo, es el número. Bajar es bajar, subir es subir. Y después... Es una lectura un poco simple eso de bajar es bajar, subir es subir. La realidad es un poco más compleja que eso, me da la sensación. Gente que te dice, esto no es así. Claro. O no se siente así. ¿Qué ves vos? No se siente así, me gusta. Me gusta cuando algo no se siente de una manera. Es como lo que pasaba con la presunción de inocencia en España, ¿no? El rollo de no. Esto no va de los datos, los hechos objetivos, las pruebas que se pueden corroborar. Esto va de qué sientes tú. Tú subjetivamente, a ti, ¿qué te pide el cuerpo? Que me dé aquí en la cara la polla un pollazo. Y a partir de ahí ya iteramos, elegimos, ¿no? Sube, baja, arriba, adentro. De este número de pobreza. De hecho, instalaste una frase que está muy replicada ahora, me parece atinada, que es esto de las estadísticas hechas para que no tengamos que sentir, ¿no? Algo así. Claro. Sí, a mí el tema de... Yo sé que no es tuya la frase, pero porque me la han dicho mucho. Lo del sentir, el feeling... El feeling es importante. Cuando hablamos de políticas públicas, no me gusta. Porque tienes un problema con amar, digamos. No tengo un problema con amar. O no lo sé, no soy la persona para responderlo. El Fonsi argentino era ese. Ese era el Fonsi argentino. Hostia, yo quiero conocer al Fonsi argentino. Yo conocí al Fonsi español y la verdad es que me lo pasé muy bien discutiendo con él. 1-2, Florentino ladrón. Pero me parece que yo puedo traer una persona que diga que no se siente en la calle la reactivación económica y otra persona que diga que se siente en la calle la reactivación económica y tenemos un problema muy grueso. O un programón. Pero o un sí, programón, te entiendo, también. Es como la inseguridad y la sensación. Y a la hora de definir, yo lo decía, mi posición era la misma con el tema de inseguridad. Cuando había una explosión de inseguridad durante el kirchnerismo, vos ibas a los datos en homicidio, en ocasión de robo, y decías, Argentina en ese momento era el segundo país más seguro de toda de todo el continente en homicidio bajo situación de robo. Y la ciudad de Buenos Aires, que era la caja de resonancia, era la segunda ciudad más segura de todo el continente, detrás de Toronto, en homicidio en ocasión de robo. Ahora, el metro cuadrado de la persona a la que le habían matado a alguien era el 100% de la estética. No podés expropiarle el discurso a la víctima. Por eso yo no puedo discutir con alguien o que perdió el trabajo o que está en situación de pobreza. Pero sí puedo discutir con gente que se dedicó a hacer política pública. Entonces, hay varias cosas que se plantean por las cuales se sostiene que la baja de la pobreza no es tal, ¿no? Lo cual esto para mí esconde lo que a mí más me preocupa, que es que el peronismo en su enorme representación cree que bajar la inflación es algo secundario.
lo que esconde es no entender lo que implica bajar la inflación en los ingresos populares. Esa es mi mayor preocupación. Ahora, después hay cuestiones metodológicas que las puedo enunciar. A lo mejor ese era el problema desde el principio, ¿sabes? Que los peronistas no sabían, no entendían eso. Y no explicarlas técnicamente, pero lo he hablado con 3 econometristas que se dedican especialmente a estos temas. Algunos con una mirada más amable con los gobiernos peronistas y uno con una mirada menos amable de los gobiernos peronistas. En ese caso hay una discusión determinante que tiene que ver con la ponderación de los servicios públicos en la canasta básica, que es lo que a vos te determina la pobreza o no la pobreza. Acá coinciden los especialistas que incluso si vos ponderaras bien eso, la diferencia que te da, si lo ponderás como corresponde, es de decimales. Suponete que, no me acuerdo si por eso 38,1, hubiera sido 38,5. Es cierto que pesa, por supuesto, no hubiera sido 45 puntos. Claro. Vos decís incluso con el cambio de cálculo o el ajuste de cálculo que se señala como que falaz, correspondería, claro. La baja es baja. Sí, no tan pronunciada porque tendría unas décimas más. Claro, a ver, voy a intentar interpretar lo que este señor está diciendo. Este señor está diciendo que a partir de estos econometristas, me parece muy curioso lo de ser econometrista y demás, pero a partir de estos econometristas, si yo lo he entendido bien, no se está calculando en esa bajada de la pobreza, ¿vale? La pobreza agregada que Argentina habría perdido al prescindir de los maravillosos, tremendos y absolutamente necesarios servicios públicos en forma de chiringuitos y demás que Javier Milei habría recortado, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Por qué? Porque recién me echaron. No. ¿Qué trabajo? En el Ministerio de Economía estamos todos despedidos. ¿Todos? ¿Todos? La mayoría del acceso, cosa que ahí ¿Cuántos son? se necesita gente. Pero escuchame, vos decías que los echaron a todos. ¿Cuántos son? Y en el acceso, ponerle cada puerta hay 10 como mucho. Y hay puertas que son muy chicas y se necesitan 2 personas nada más. Yo creo que va por ahí. Pero claro, al final, tú como argentino, no era simplemente tú y el dinero con el que podías llenar la cesta de la compra. Al final, era el dinero con el que podías llenar la cesta de la compra y, por ejemplo, que pudieses ir a un curso de deconstrucción de tu masculinidad tóxica. ¿Vale? El hecho de que tú pudieses ir a un curso de tu masculinidad tóxica también formaba parte de tu riqueza como ser humano y como persona sintiente, ¿no? Pero ahora, Javier Milei, vale, sí, a lo mejor es cierto que puedes, gracias a la bajada de la inflación, puedes haber mejorado tu nivel adquisitivo a la hora de hacer la canasta de la compra. Puede ser. Pero has perdido esa parte de la riqueza, esa parte consustancial del ser humano, que es el poder ir a cursos de deconstrucción de tu masculinidad tóxica, porque esa parte de la riqueza del Estado argentino habría sido podada por Javier Milei en su destrucción del servicio público, ¿no? Claro, no es lo que ganas con la bajada de la inflación y todo este rollo, es lo que has perdido, pues por no poder ir a cursos de corresiliencia, de deconstrucción, yo qué sé, tío, haber perdido grandes órganos muy necesarios como la oficina de visibilización del orgullo LGTB y este tipo de cosas, que yo creo que eran elementos que al final enriquecían a las personas de manera moral, y ahora mismo pues eso ya no está ahí. Entonces eso creo que no lo han valorado a la hora de cuantificar si la gente es más pobre o menos pobre. Porque claro, vale, sí, ahora a lo mejor, ya te digo, puedes comprarte un coche, pero ¿puedes ir a un curso de construcción masculina? No, ¿verdad? Pregunto. A lo mejor no puedes ir ahora a un seminario donde te expliquen el valor y el peso del cambio climático del café en Etiopía. Eso es muy importante. Todos los animadores socioculturales que iban a los barrios a animar a los pobres. Claro, tío, todo eso se ha perdido. Claro, el valor de una ayuda que tenías por estar tocándote los cojones en casa, ¿vale? La ayuda de los huevazos, que se llamaba. Eso a lo mejor lo has perdido también. Eso es una pérdida de
de patrimonio social, diría yo. Claro. Tan pronunciada porque tendría unas décimas más. Claro. Estamos hablando de cuánto impactan las tarifas en esa canasta. Claro, pero no es otro número completamente distinto, es lo que decís. Ahí está. Hermoso la de puteadas, cucas que se va a comer el africano esta semana. ¿Hay algún...? Voy a buscar Argentina pobreza. A ver cuáles son los mejores, ¿no? Yo creo que hay maneras creativas de interpretar esto. Poco se habla de que Trump ahora le va a cobrar aranceles incluso a los pingüinos. La pobreza en Argentina también se redujo entre los mayores de 65 años, mayoritariamente pensionistas. A pesar del shock, un año de libertad, ya baja la pobreza en Argentina. Los zurdos no logran entenderlo a pesar de la evidencia de que sus políticas estatistas no crean riqueza, solo pobreza. La pobreza en Argentina al 38,1% en el primer año de gobierno de Milei. A ver, pobreza en Argentina. ¿Miente Milei? Existe mucha controversia sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina esté manipulando los datos. Yo no sé quién es este tío. A ver... Mira, Alex Politics como flauta. Si aplicamos el método Argentina para medir la estimación de pobreza en España, saldríamos que solo tenemos un 8% de pobreza cuando nuestra realidad es que pasa del 26%. Si aplicáramos los datos que usan para medir la pobreza de España en Argentina, una estimación sería del 50% de la pobreza. Claro, el problema del argumento de como flauta, que me parece buen argumento, es que están utilizando las mismas herramientas para medir la pobreza ahora que hace un año, cuando estaban utilizando estos mismos datos para señalar cómo Javier Milei en apenas un mes había derrumbado, ¿no?, el país y había lanzado a la miseria a todos sus ciudadanos, ¿no? En aquel momento, y verdad te digo, es lo que hemos hablado antes, en aquel momento esos datos eran útiles para el relato y entonces personas como flauta los utilizaban. Ahora mismo no son útiles para el relato, entonces lo que hay que decir es que la forma en la que se han obtenido esos datos, que es, bueno, es muy controvertida y que no están bien sacados, ¿no? Mira estas imágenes también. Argentinos están comiendo para sobrevivir del gobierno fascista. Entonces hay unas imágenes de unos señores en un contenedor, entonces... Tururú, Milei hijo de puta. ¡Sí, son zurdos de mierda! Vale, a ver quién más tenemos por aquí. Right Cat Meme. Listo, acabé con la pobreza, ¿no? Entonces, alguien ha puesto lo de que... Fíjate, lo que hemos dicho antes, como que Milei ha matado a todos los pobres. Eso es trucazo, ¿eh? Deben de surgir ciudadanos no pobres por generación espontánea. Diferencia estadística en cómo se mide la pobreza en la ciudad, ¿no? Le pasan un enlace de Clarín. Esa noticia no se refiere a los datos del INDEC. Es de febrero, los datos del INDEC salieron ayer. O sea que los datos entregados son erróneos. No, los datos son correctos. De hecho, Martín Rozada, el autor referenciado en la noticia, da estimaciones actuales de tasa de pobreza menores a la media del semestre del INDEC. El artículo dice que hay otros datos oficiales que contradicen la bajada de la pobreza. De nada, Juan Ramón, ¿no? El artículo de Clarín. Se puede seguir llorando por la caída de la tasa de pobreza en Argentina. La verdad es que llorar, tío, porque un país deja de ser pobre está complicado, ¿eh? Puedes seguir haciendo el ridículo y demostrando que eres un sectario que no sabe ni leer un artículo de prensa. Repito, estimación de pobreza Rozada. Es que esta gráfica es una mierda, tío. Aquí tienes a Cucas haciendo malabares para negar la pobreza, a ver. Sí. Hoy el gobierno, hoy va a salir el dato de pobreza. Y va a dar un retroceso de la pobreza. Mal. Digo retroceso porque seguramente después vuelva a subir. Claro, entonces el gobierno... Probablemente va a volver a subir la pobreza, pero ahora no... Está en un momento como híbrido entre una mala gestión de la política cambiaria. Claro. Los socialistas aman tanto a los pobres que los multiplican y lloran cuando disminuyen. Lo cual es muy empático por su parte. Gracias por los bits, Fernando. Es muy difícil que pueda mantener el tipo de cambio como está ahora, pero todavía tiene los goles, entre comillas, de un 2024 que hizo lo que dijo que iba a venir a hacer, que es ajustar todo. Y hay unos números macro que no son peores que el último año de Alberto Fernández. Entonces todavía siente que tiene ese empujón y este año se va a demostrar si el gobierno, porque va a plebiscitarse, las legislativas en general se plebiscitan mucho. ¿Qué quiere decir plebiscitar? Votás a favor o en contra del gobierno en todas las elecciones y ahí se va a quedar demostrado el apoyo. Para eso el gobierno tiene sus remedios. Uno fuerte es hablar del kirchnerismo todo el tiempo y otros va a hacer tener candidatos o vamos a decir comprar candidatos, para decir de alguna manera, aliarse con candidatos locales y demás. Pero bueno, viene un año largo. De los malabares que hacen los Cucas para no decir que el Jabo bajó la pobreza. Más Cucas haciendo malabares. Más todavía. Déjame preguntar algo desde la ignorancia. A ver. Porque estamos haciendo... Más Julio. Voy a más Julio. No, pero incluso voy a masculiar con
con la orientación de lo que voy a preguntar. Es una putada, Pero tío, que baje la pobreza en tu país, todo si esto lo que piensas. estamos diciendo cuando en 6 meses la pobreza bajó 14 puntos? Me lo pregunto yo desde el lugar. Suponete que yo dijera, che, yo quiero salir a matarlo al gobierno, económicamente en términos discursivos. ¿Y cómo discursivamente, cómo me planto? Claro, ¿cómo concilias, no? El decir, maldito gobierno, son unos hijos de puta con que haya bajado 14 puntos la pobreza. Está complicado. Hay que ponerse creativo, pero, chicos, para eso estamos aquí. Para eso hemos venido. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Para decir, che, pero bajó la pobreza a 14 puntos. Ahora te lo explican. Ahora seguro que hay alguno en la mesa que te dice, mira, yo te digo. Porque tenés justamente el haber bajado la pobreza, que es obviamente deseable y muy importante, Vale. fue a costa de la baja, fue gracias a la baja de la inflación. Ahí está. Ahora la baja de la inflación, ¿está mal? ¿Es a costa de qué? Ahí está. ¿A costa de qué ha bajado la inflación? ¿Qué? A ver. Claro, ese es el... A ver que nos lo explique porque... Del ancla cambiaria. El ancla cambiaria, claro. O sea, vos usaste el dólar como una de las cosas que tiró para abajo la inflación. Vale. Al principio, la recesión fue algo que usaron. Al principio de la gestión, ¿te acordás que hicieron una devaluación de más de 120%, subió el dólar, y a raíz de eso una inflación de 25% en diciembre, etcétera? ¿Se acuerdan toda esa parte fatídica? Y obviamente la primera parte del mandato de Javier Milei fue una recesión brutal. Eso fue una parte fundamental para frenar la inflación. ¿Por qué? Porque cae la economía, cae la demanda y caen las importaciones. Y te consume menos dólares. Así que por ahí tenés un ancla. Un argumento. Y después, Un argumento ahí, el ancla cambiaria, lo he llamado. pues el ancla cambiaria fue el atraso cambiario. Bueno, yo le digo atraso cambiario, el gobierno se enoja, pero fue los dólares. ¿Se enoja? Si mantenés... Sí, ¡Atraso cambiario! ¡Atraso! Bueno, es una manera, el ancla. Está bien. A ver paralelo. No hay nada que festejar. Vamos allá. De pobreza. Hacer en paralelo, mientras se conocían estos números, el presidente tuiteó contra los mandriles econochantas. No hay nada para festejar. Nada. Obviamente sacó este estilo, ¿no? Retórico de plantear. Fascista, diría. Puede ser extrema derecha. ¿Recordáis el clip del actor de la serie Machos Alfa, tío? Hablando de que claramente Milei era fascista. La discusión de ese modo, cuando no hay nada para festejar. Y en paralelo, mientras se conocía eso y mientras el presidente tuiteaba, Malena, nuestra productora, hacía como una recorrida por comedores, porque empezamos a conversar comedores sociales y tal, claro, entiendo. Sobre esto, para ver qué tenían para decir los referentes sociales sobre los números y la realidad. Y lo que recogió no era positivo, vamos a decirlo. Claro, es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De salir a la calle y sentir, ¿no? Y irte a un comedor social o irte a un sitio donde haya mucha pobreza y decir, pues que hay mucha pobreza, ¿no? Claro, esto está bien. Eso está bien. Siempre que, han mejorado los datos macroeconómicos, ha bajado la pobreza, bueno, vete a un sitio donde haya pobres y siente la pobreza en tus carnes y luego podrás, podrás defender que no, que aquí nada que celebrar, ¿no? Nada que celebrar, nada que celebrar. Claramente, lo que recoge es que estructuralmente hay una pobreza que no cede. Hablamos con Margarita Barrientos, con Toti Flores. Habló con mucha gente. Estaban como diciendo nosotros no estamos viendo esto. Claro, no hay que celebrar, no. No estamos viendo el número, estamos viendo una situación cada vez peor. Cada vez peor. Es lo que ellos están viendo, claro. ¿Cómo pongo? Y ya está. Se recoge de lo social, quiero aclararlo porque las chicas laburaban a la tarde. Está muy bien. Machos Alfa, Argentina. Es el clip del de Machos Alfa. Ahí está, tío, qué grande. Peor que le ha podido pasar a Argentina. Oye, tío, ¿tú ya es mongol? Creo que el señor Milei es lo peor que le ha podido pasar a Argentina. Ahí lo decía el tío, macho. A partir de ahí ya podemos hablar, ¿no? Sí, recuerdo este clip, era muy bueno. Luego decía que no hay que tolerar al intolerante y todo esto. Estaba muy bien, tío. Estaba muy bien tirado este tío, la verdad. Buen actor. A ver esto. El gobierno, que es el dato de las piruetas que hacen los cucas de mierda para no aceptar que el dato de pobreza dio bien. Pobreza. Dijo, sí, pobres. Es gracioso decir, celebró el dato de pobreza. Se entiende que fue lo que se festejó, pero bajó 15 puntos. Es un montón. Bajó 15 puntos en un semestre. Y yo leí un tuit de Manu Jove.
que decían, sí, yo a veces leo los tweets de Manu Jove y me contengo de no poner un olor a puto porque no quiero que me bloquee. Y decía como que no se puede criticar la forma de la estadística porque es la misma que se estaba usando cuando se midió la vez anterior. Coincido, sí. A ver. Hay algunas observaciones. A mí lo que más me hace ruido sí. De todas maneras, a ver, para comparar bien, podemos comparar con el último semestre, el primer semestre. Estamos hablando de la pobreza del último semestre de 2024, que es la que conocimos ayer. Podemos comparar con el último semestre de 2023. Para comparar semestre contra semestre. Claro, no vas a comparar. Compara semestre con semestre, que es lo que hay que hacer. Semestre, y aún así bajó, es decir. Aún así bajó. Joder. Qué putada. Comparando el último semestre del primer año de Milei contra el último semestre del último año de Alberto Fernández, igual baja unos puntos. Que era 42. Eso? ¿Cómo se explica eso, no? Si Javier Milei es el mal puro, ¿cómo se explica? Bueno, hay algún tema metodológico. ¿Hay algún tema ahí, metodología extraña quizás? Porque principalmente la pobreza en la Argentina se mide por ingresos. Entonces, hoy sí. ¿Cómo explicamos esto? Claro, es complicado. Para acceder a una canasta básica, una familia de 2 adultos, 2 menores, necesita más o menos 1 millón de pesos. Una canasta que no incluye alquiler, no está considerando la variable vivienda. Entonces, claro. Ya ahí tenés. Pero bueno, nunca considero la variable vivienda. Obvio. Está mal, los servicios, por ejemplo, no pondera que gastamos un montón de plata en internet. Claro, todo lo que se gasta por el módem y tal, o sea, es que aquí me parece que hacen muchas trampas, ¿eh? Lo que se gasta en internet no lo están cuantificando ahí. En celular, veía en Desayuno que dice que gastas no sé cuánta plata en CDs vírgenes. O sea, está medio bien, una canasta Claro, está desactualizado, tío, porque lo que te gastas en peyote, por ejemplo, lo dicen por aquí en el chat. CDs virgen. En algún momento se usaba. ¿Quedó algún CD virgen? No, están todos cogidos. Muy bien. Todos muy bien, qué rápido este equipo. La verdad. Bien. Pero hay un tema metodológico. Esos cambios de plano me tienen fascinado. Porque a mí, yo decía, lo que a mí me llama mucho la atención es que el consumo en supermercados hace 12 meses, 13 meses que viene desplomándose sistemáticamente. De hecho, es un récord en la historia argentina. Tantos meses en continuo de caída del consumo. Y hay un tema ahí de la canasta, porque como la canasta no pondera tanto lo que vos gastás en servicios y sí pondera lo que vos gastás en alimentos, bueno, hay un desfasaje con lo que nosotros percibimos en nuestra vida cotidiana. Porque obviamente, si vos ganas la misma plata, bueno, para el INDEC serás igual de pobre o igual de menos pobre que antes. Pero si vos esa misma plata destinás más a servicios, es obvio que vas a tener menos para ir a gastar al supermercado. Claro. Y en tu percepción diaria es, yo puedo comprar menos cosas hoy. Claro. Pero, bueno, para la canasta del INDEC ganás la misma cantidad de plata, entonces la pobreza está más o menos estable. Sí. Hay un tema metodológico ahí. Hay un tema totalmente. ¿Lo habéis entendido, chat? Pero porque es el tema metodológico sí se arrastra desde hace mucho. Lo cierto es que subieron mucho los servicios y lo que es la canasta básica subió mucho en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Entonces ahí subió mucho la pobreza. Y bueno, está bien, es la metodología que tenemos, que todo el mundo siempre está discutida. Todo el mundo siempre se compara con Alberto. Me parece que al fin y al cabo eso es lo que nos salva como argentinos. Bueno, pero por lo menos no soy Alberto Fernández. Claro. Les quiero mostrar un tweet. Está guay, tío, está guay. Yo lo veo bien. Yo desde aquí les mando fuerza, empatía, solidaridad. Esta gente, nada que celebrar, desde luego. Si baja la pobreza en tu país, desde luego lo que hay que hacer es lamentarlo, evidentemente, sobre todo cuando el gobierno que estaría articulando estas políticas es de un fascista irredento como Javier Milei. Dejad de llorar y de... Why are you gay?